Siempre es un grande placer para nosotros estar aquí todos juntos en los encuentros de Al-Had. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos vosotros que venís de todas bandas del mundo. Ahora, como cada semana, vamos a presentar nuestros anuncios del empecillo y antes de esto, quiero decir que mandamos abrazos a todos nuestros amigos y queridos y familias en Israel. Ya sabemos lo que está aconteciendo ahí y no queremos dejar pasar esta oportunidad para mandarles todo nuestro apoyo y todo nuestro amor y inshallah que presto las cosas puedan tornar a estar en paz. Vamos a recibir a Marie-Christine Bornes Barol y Branca Arrivé. Ellos nos van a hablar del manuscrito de Proverbios de Jaime Bejarano, Mancanzas y Misterio. ¿Cuál lo será esto? Qué interesante. Querida Marie-Christine, venida en Bonora. Bonjour. Ahí estás, estás las 2 a la hora de la tarde. Sí, sí. Son las 5. Está la hora 5, aquí la hora uno. Como decimos, es de todas bandas a todas horas. Algunos están para cenar, otros están para desayunar y nosotros aquí a mediodía, vosotros a la hora del té, del Sí, chai. Bueno, contamos, vamos en empecillo, vamos a presentar a Branca, ¿verdad? sí. Branka, Branka Rive Nikolic nació en Novi Sad y empezó letras clásicas, griego y latín en Belgrado y el hebreo en el Centro Comunitario de Belgrado. Después se fue a Tel Aviv y moró 4 años en Israel. Voltó a Novi Sad, donde empezó esta vez inglés y hebreo durante 3 años. Y vino a Francia a morar, donde casó. Después de empezar griego moderno, estudios judíos, judeo-español en el INALCO, escapó con muchos honores una tesa en Riva de la Lengua en el libro de Proverbios de Jaime Bejerano. Ahora vamos a mostrar Brancas. Allá. Vamos a partajar para ver diaporama. ¿Se ve bien? Sí, aquí Sí. está bueno. Aquí está bueno. Ahora, Branca, dicemos quién es, en primero, quién es Jaime Bejerano. La gente lo conoce como gran rabino de Turquía de 1920 hasta su muerte en 1931. ¿A dónde vino este señor y quién era? Porque tuvo una vida bastante interesante. Sí, Jaime Bejarano era rabino. Durante casi toda su vida, era también traslador y maestro y director de una escuela y escritor y compositor de música religiosa. Él Mm. nació en Bulgaria en 1850 en una ciudad en el centro del país que se llama Stara Zagora, una ciudad donde se hablaban muchas lenguas. Y él desde su chiquez se empezó el búlgaro, el turco, el armenio y el griego. Y el hebreo se empezó de su nono, el padre de su padre, el rabino Isaac Baruch Calderón, en la ciudad de Pleven, en el norte de Bulgaria, cerca del Danubio y de la Rumanía. Y, Y y sabía muchas lenguas, como tú. sabía muchas lenguas. No sabemos cuántas exactamente. Se piensa que sabía 17 lenguas, Mm. que ¿Tienes podía una leer. fotografía de Stara Zagora? Sí, La mostramos. Es sí. una ciudad chiquitica, muy hermosa. Sí, es una ciudad que ahora tiene, creo,
100, 130.000 Uh, habitantes. Sí, habitantes. Mm. no, no es tan chiquitica, no, no sé cuántos tenía antes. Y Tenía una comunidad judía, había bastante una grande. comunidad judía, sí. Allá conoció a Crispín y a Capón, ¿no? Sí, 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 porque Crispín, Eliao Crispín, nació en la misma ciudad y eran originarios de Stara Zagora, los dos. Los Y dos. Crispín fundó una escuela para los probes de Stara Zagora Mm, y también una sociedad de Sedacá. Y en 1868 era presidente del comité local de la Alianza Israelita Universal. Y Bejarano tuvo el mazal de poder servirse de los libros de la biblioteca de Crispín. Y Crispín Y tenía un jornal también. sí, Crispín tenía un jornal que se llamaba Lucero de la Paciencia en judío. Después de 2 años trocaron el nombre en Lucero de la Paciencia, como en español, y se Ah, ve aquí la diferencia y la lengua se trocó de algo más o menos judío en la lengua más española, un sí. poco como la lengua del refranero de Bejarano. Sí, con Capón, Crispín era uno de estos que querían trocar el judeo español, Sí, corrizar, lo que llamaban hierros. sí, 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 sí. Para hacerlo más español. Y Más a Capón español. también lo conocía Bejarano, porque eran de la misma generación. Capón era 7 años menor que él. Pertenecía a una familia de notados de Bulgaria y Capón también se resentó en Rumanía, como Crispin, Ah, como Bejarano, en una mm, ciudad que se llama Ploiești, que se topa entre Bucarest y Brașov, mm, antes de ir a Viena, siendo que quería emigrar a Estados Unidos, ama no pudo, y finalmente se resentó en Sarai, en Bosnia, donde publicó su gaceta La Alvorada verdad. durante 2 años. Emma, ¿y no era de uso escribir con el alfabeto No, latino aquel no, no, tiempo? no. Me Sí, parece que es el primer, sí, el primo, la prima gaceta sí. escrita de este modo. Sí, justo, Lucero de la Paciencia es la prima gaceta en alfabeto latín en el mundo judeo-español, no Mm, solo en sí, Rumanía. no solo en Rumanía. Ah, ¿En qué año dices que era? Es, Entre 1885 y 1888. sí, tienes No razón, duró mucho. no duró mucho. Y además no quedó en Zaragoza, se fue temprano a Sí, laborar a Ruszczuk, ¿no? sí, 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 sí. Voy a mostrarlo. Esto es Ruszczuk, Era una una ciudad ciudad moderna. búlgara, sí. Bejarano se resentó en Ruszczuk por la invitación de Abraham Rosanes para empezar en su escuela general y en 1873 fue uno de los primeros profesores de esta escuela, Y, fundada de otra escuela fundada por la Alianza Israelita Universal en Ruszczuk. y Salomón Rosanes era el Sí, hijo de Abraham. Él le sí, dio lecciones. sí, Salomón Rosanes era el hijo de Abraham y también un elevo de Bejarano. Mm.
Y bueno, Bejarano moró en la ciudad hasta la guerra ruso-turca, Ujú. cuando perdió a su madre durante un bombardeo ruso en junio 1877. Mm. Se derrocó la ciudad de Rustchuk aquel tiempo. ¿Y a dónde se fue? Y se fue a Shumla durante un año, durante la guerra. Ah, Sí, porque por modo de la guerra, esta guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, Shumla está en el este de Bulgaria y no está en el Danubio como Rustchuk. Y durante la guerra era un lugar más seguro que acogió muchos refugiados judíos. mm, Y Bejarano en este tiempo estaba en contacto con los representantes de la Alianza Israelita Universal en Francia. Y tenemos una letra en el libro de Zvi Keren, donde Bejarano ringracia la alianza por sus ayudas a la comunidad judía refugiada en Shumla. en Shuna. Esto era en 1877, más o menos. Y ocho, sí, sí, sí. Ah, y 8. Y Y en después se fue, 78 mm, retornó, sí, no quedó mucho. Después se fue a Bucarest, a sí, Rumania. sí, sí, sí. Después se fue a Bucarest, donde era director de una escuela sefaradí y empezaba el hebreo en esta escuela y también en la Facultad de Teología de Bucarest. Y se dice que en Bucarest disponía de mucho tiempo y de bibliotecas muy ricas, y esto le permitió empezarse otras lenguas semíticas y publicar artículos en gacetas en francés y en hebreo. Y también era traslador para el Palacio Real de Rumanía y Es para donde la... conoció a la reina, ¿no? Sí, sí conoció la reina rumana Elizabeth de Wied, de origen alemana, que es conocida por su nombre de pluma Carmen Silva, Ujú. porque ella escribía poesía en alemán, en rumano, en francés y también en inglés. Y escribió también un libro de aforismos en francés que se llama Las pensadas de una reina. Ah, ah. ¿Y cuándo se encontró con Pulido? ¿Allá en Bucarest o antes? Sí, 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 en Bucarest, ama, estaba en un barco durante un viaje con su mujer cuando perdieron a una hija. Mm, Y se dice que Pulido estaba con su familia en este barco y que su hija sintió a alguien hablar un español muy extraño, ¿no? Diferente. Yeso. Y que sí, y que empezaron a hablar juntos Mm, y no sé si es verdad, es lo que dicen, lo que dice Pulido, la familia de Pulido. mm. Mas escribió con muchos españoles. Bejarano, Sí. sí, 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 sí. Escribió con Pulido. Pulido Mm, publicó muchas de sus letras en sus dos libros y también se escribió con escritores españoles como mm. Unamuno. Ah, sí, que era un Sí, pensador sí, sí, grande. sí, sí. ¿Y es en Bucarest donde escribió el libro de Proverbios? Sí. La mayor parte la escribió en Bucarest. Porque empezó a escribir este refranero, esta colección de proverbios en 1903 Mm, y moró en Bucarest, como dice su nieto, durante 32 años. es mucho, sí.
Sí, sí. Es la mayor parte de su vida, Mm, Bucarest. mm, Ama no escapó en la misma ciudad, escapó en Edirne. así. 10 ¿Nos, años pu- más tarde, sí. ¿Nos puedes hablar del libro de Proverbios? Ah, sí, bueno, esto Ah, es esta es sí, sí, la prima página, la página del título de esta colección de 2641 proverbios, que es la más grande en judío que conocemos. Ujú. Y no solo son proverbios, ama también comentarios de proverbios, a veces muy cortos, a veces muy elaborados, contar historias. ¿Esto es de su mano, esta primera página que hay aquí? No, No. esto no es de su mano, se puede conocer su mano de sus letras que están en archivos en España. Esto es una escritura más escolar, yo diría, y también se ve que la data no puede ser durante la escritura de este refranero. ¿Por qué? Porque se ve abajo Ah, que sí, que Haim es un Enrique rabino de Moshe Turquía. Bejarano, gran rabino de Turquía, y Sí, él era gran rabino de Turquía entre 1920 y 1931. 81. Ama escapó el refranero en 1913. Así se trata de una copia. Sí, sí, entonces yo creo que es una de sus sillas que creó esta página de Mm. título. Ama, Con- ¿tienes otra? ¿Nos puedes mostrar ejemplos? Sí, esto, bueno, es un ejemplo de 2 páginas. Se ve que el refranero está organizado en un orden alfabético Ujú. y aquí se ven correcciones. Es una Así. versión, es otra versión. Se cree que hay 3 versiones, por lo menos, a lo menos 3 de este manuscrito. De esto hablaremos. Sí, sí, más tarde. Mm, Esto es, bueno, solo para mostrar que hay correcciones sí. en los odres. No sé si Aquí se está. ven con otra escritura, un poco más preta. Ma, ¿esto es su escritura? Esto es su escritura. Ah, sí. Las Es correcciones hermosa. no. Ama, No, es muy hermosa, sí, me escribía. sí, sí, Está sí, muy hermosa. sí. ¿Y tienes Entonces, proverbios? Podemos ver proverbios. Es un poco huge tener boca llevarlo de aquí. trapo, tener boca Tú suelta, tienes tener en la otro. boca Ujú. lo que tiene en el corazón. Eh, Sí, eh, tú tienes, tú tienes ejemplos de estos proverbios, de cómo sí, están escritos. sí, sí, sí. Bueno, aquí Ah, tengo un ejemplo de un proverbio que escogí. sí, muy bien Y escogidos, con sellos de prende, con sellos de las mujeres. sí, Está muy depende. bueno. Es Consejos de las perfecto. mujeres. Y dice que es un aforismo que enseña que muchas veces, y se ve que la lengua Sí. es más española que judeo-española, ama no perfectamente española tampoco, ¿no? Aforismo que enseña que muchas veces las personas inferiores, que son las mujeres, son prudentes, más astutas que los superiores. Y cuenta una leyenda antigua hallada en el Talmud. Hallada es en... Que hallada es su España. traducción de Topala. Mm. Sí, es uno de sus verbos
Ujú. preferidos hallar, sí. Y Tomados del dice que cuando diccionario. Alejandro el Grande declaró la guerra a una ciudad en donde no se hallaban qué mujeres. Y aquí se ve una Otro que construcción, mujeres, sí. sí, una construcción francesa, no Ujú. otro, quiere decir solo mujeres. Esas le responden en el dilema siguiente: si tú nos vencerás, dirán a quien venció a mujeres. Si nos te vencemos, vergüenza para ti. Y el monarca ve que tienen razón y dice: deprendamos con ellos de las mujeres. Sí, además se ve que se corrigiaron todos los verbos, Ah, la sí, 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 no pronunciación es muy veces en vez judeo-español, ¿no? de vez, ciudad en vez de Sí, ciudad. eh, Uy, uy, uy. Ujú. Sí, sí. Esto sí, es un episodio de la historia de Alejandro el Grande, rey de Macedonia, en el Talmud. sí, Ujú, sí, que es una adaptación de un texto en arameo. ujú. ¿Otro? ¿Otras tienes? ¿Otros tienes? Sí, hay una que dice: vai de cuando el partador es un asno. Y esta es la versión sin las correcciones, sin las intervenciones del corrector español. Y en Eh, ese Zayere no se dice en judío. Bueno, Esto lo tomó no, 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 no. de un Sí, diccionario de la tenía, Real Academia. sí, 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 usaba mucho este diccionario de la Real Academia, y algunos proverbios también son copiados de este diccionario. Ama no todos. No todos. Y bueno, dice: se ve un poco de judeo español con la forma triviala, ¿no? Con esta frase un poco triviala se sugiere a aquellos que, siendo ignorantes y torpes, tienen la audacia de preferir un necio a un sabio. Y son muchísimas las leyendas que en Oriente se contan en este propósito. Digamos lo siguiente: un bellísimo ruiseñor cantaba un día delante un cuervo, El y ese... señor, te puedo decir esto, que Ruiseñor es el bilbil Sí. y, y el cuervo es la gralla. No se dice cuervo, se dice gralla. ¿Ma? Sí, yo te dejo que Sí, sí. Y ¿yo? ese desaprecia. Sí, ese desaprecia su voz. Una vez escribe voz, una vez voz, tan melodiosa, y se acomete a cantar también él. Y sostiene su dictamen que la sua voz es más dulce que la del ruiseñor. La disputa se declara entre ellos, hacen una apuesta y ponen que a aquel que pierda se le saque el hoyo de la arrollada. Desdichadamente ellos encuentran un asno, los escogen por juez, y Ju- prefieren la voz del cuervo. La operación se hace, el ruiseñor pierde la luz de su hoyo. Lamento no tanto la pérdida de mi hoyo, dice él, lamento solo porque el apartador fue un asno. Mm, sí, esto es un cuento oriental muy viejo, man, no sabemos de dónde lo sacó, dónde lo topó, no sabemos. No sabemos, no. Mm, Entonces, aquí, por ejemplo, el corrector español corrigió algunos elementos. Por ejemplo, corrigió apartador en juzgador, ujú, mm, sí. y triviala en trivial, y Mm. hizo otros trocamientos. Hacer una apuesta se dice meter a bas en judío. Metió a bas. Es muy diferente. Es una cosa que ni estudió ni es No, no, español. ni español. Y ¿Tienes es otro? posible que por esta razón no se publicó No sé, nunca. público. ¿Tienes otro? Tengo dos aquí. Ujú.
que son ejemplos de proverbios del refranero que no se topan en otros manaderos, porque Eso es los dos importante. otros son conocidos de otros manaderos, ama esto no, y es posible que los inventó Bejarano. Ah, Es posible, no. coleccionar. El primero dice, coles y nabos, no des a tus centenados, pero dalos a tus hijos preciados. Y aquí se ve también que Bejarano usa el verbo pero mucho, no dice ma, dice más. Ama no Ujú, ma o ama. Ama ujú, aquí no usa el verbo ujú. sino dalos a tus hijos preciados. Ama, Entonces y no es de usa uso. pero. En los proverbios, sí, hay muchas cosas en pro de los centenados, porque el problema de los centenados era que como no eran los hijos de la madre y que se preferaban los hijos, la madre preferaba sus propios hijos, a ellos los trataban negro. Y era una condición muy negra. Decían, donde se meten negras mesas, donde hay criaturas de tres maneras, quiso decir, hijos del padre, hijos de la madre, hijos que tuvieron en juntos. Sí, es interesante. Yo nunca sentí este proverbio. Sí, hay otros proverbios sobre los centenados. Sí, sí. Bejarano esto es algo que parece como una parte de su mentalidad, es un hombre de la paz, que siempre busca la luz y la paz. Ujú. Y busca un compromiso. Escogites también, ni para vivos honrar, Sí, ni para esto muertos. es un proverbio, es una expresión graciosa, ¿no? Porque dice ni para vivos honrar, ni para muertos averiguar. Y aquí tenemos un verbo judío, averiguar. Ujú. Y es un refrán con que se denota una persona incapaz e inútil. Esto es, sí, es de reír Y me pareció interesante este Tienes razón. refrán, si se puede decir refrán. Es posible que lo inventó Bejarano. Mm. Ahora nos vas a hablar del manuscrito, ¿no? Se topa, no se topa, ande no se topa. Hablaremos de cómo lo buscates y de cuál lo topates y no topates. Lo primero, el principio, yo lo sé. Jacob Hassan me mostró una fotocopia del manuscrito y me demandó si me interesaba. Yo le dije que sí y marqué del CSIC una fotocopia de aquella fotocopia que tenían ellos, mas no se sabía de dónde venía ni cuál se fotocopió. Además, mancaban unas hojas y en algunos lugares no se podía meldar bueno porque se cortó demasiado. Los bodres y quenares no se veían. Yo laboré un poco en deriva de un prólogo porque tenía un prólogo bastante largo y de unos proverbios. Y vi de que no se podía quitar este libro porque no era ni judeo español, ni judeo ni español. Era una cosa entre los dos. Y calía laborar en primero en riva de la lengua. Era cosa godra, 2400, más de 2400 proverbios. ¿Qué va a hacer esto? Con los comentarios enteros. Y tú, entonces, proposaste de escribir tu tesa de lingüística sobre la lengua de los proverbios de Bejarano.
Lo que no dije en hablando es que Branca es una lingüista muy fuerte que sabe muchas, muchas lenguas, muchas más de las que yo he Tantas. visto. Sí, sí, sí. Y rumano también. Y decidiste de buscar el manuscrito en primero. Sí, sí. Ah, la verdad es que la primera cosa que hice fue de contactar la Biblioteca Nacional de Israel, porque vi algunos sellos, se ve aquí Sí, abajo un abajo en la sello, página. sí, de la biblioteca en la fotocopia, con su antiguo nombre de Biblioteca Universitaria. Y estos sellos se topaban en algunas páginas que se seguían. Por ejemplo, a la fin de una letra y después a la vuelta la primera página de la letra que sigue. Mm, Y escribí a la biblioteca y obtuve informaciones de la señora Yael Okun, que me dijo que ya no tenían el manuscrito, ama que antes, y yo no sé hasta cuándo, el manuscrito sí se topaba en la biblioteca, ama que lo dieron atrás a la familia Bellarano. Y también me envió una foto de 3 líneas de un registro que explica que había 4 tefteres del manuscrito de mm, proverbios en ladino y que los dieron a la familia. Y correspondí también con Dov Cohen y Yochai Ben Gedalia que me confirmaron lo mismo. ah, Y estos 4 tefteres ah, también son confirmados en una gaceta de Egipto que se llama L'Aurore en francés, en un artículo que se publicó cuando Bejarano arribó a Estambul en 1918, que dice, en Bucarest, Bejarano publicó 4 volúmenes en buen español. en buen español. Sí, Sí. Y es la sobre señora. folclorismo y que por esto obtuvo el título de miembro correspondiente de la Academia de Madrid. Tú cuando dices que la familia tomó atrás el libro, ¿quién era? ¿Quién vino? Y me parece que Sí, Diamante sí, yo era la pienso hija. que era la hija de Jaime Bejarano, Diamante Bejarano Barat, Ajá. que tomó atrás el manuscrito. ¿Y dónde lo llevó? Es posible, no estoy segura porque no se puede saber. Em, Había una exposición de la bibliografía sefardí mundial en Madrid en 1959, es lo que dice en su libro el profesor Ricardo Muñoz Soya. Ama no menciona este manuscrito en la exposición. Yo pienso que es una posibilidad porque obtuvieron manuscritos en judío de muchas bandas del mundo, de Israel, de Francia, de Italia, de Grecia, de Turquía, y los mostraron en esta exposición. Si no, no entiendo por qué Diamante tomó el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Israel. Es posible que era para esta exposición. Sí, y tú me dijiste que el manuscrito, descubriste que el manuscrito que tenía Jacob Bassano que me mostró, o la fotocopia que me mostró, eh, era la de Diamante, Bejerano Baratz. ¿Tú piensas? Puede ser. Puede ser esta fotocopia que yo recibí. Mm, ah, no está escrita con la misma escritura. Hay, mm, a lo mejor hay
tres escrituras diferentes. Y cuando empecé a escribir mi tesis, un año después, en 2020, topimos en la casa del profesor Jaime Vidal Sevilla la otra versión, el empecillo de la otra versión del manuscrito, que es ella con las correcciones que ya Ah, mostré. este. Sí. Este es lo que topimos en la casa del profesor Sevilla. ¿Está Y completa esta versión? no, no es completa, contiene 448 proverbios. Y la topimos en una coracha con el nombre y el adreso del nieto de Bejarano que se llamaba Robert Sigalea, que es Robert. el hijo de la hija de Bejarano, Rosa Bejarano Segal o Sigalea. Ah, la hermana de Diamante. La hermana de Diamante, sí. Mm. Y sus contos, sus consejas se topan también en el libro de Cynthia Cruz, que la llama Madame Segal. Hay Ah, dos contos de la madre de Robert Sigalea. Robert Sigalea escribió sobre, ¿tú sabes si tiene manuscrito, Sí. papeles de su... Robert Sigalea pasó la mayor parte de su vida en Francia. Ujú, Y también malorosamente en el Holocausto y escribió este libro ah, que es un relato de su vida donde menciona a su nono, Jaime Bejarano, y es la única persona de la cual él da el nombre. No ajá, menciona el nombre de su madre, no menciona ningún nombre de su familia. mm, Y es un libro de cómo sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. bien. Para nosotros, lo que es interesante es que menciona sus vacaciones en Estambul con su nono y habla con mucho, mucho escariño del tiempo que pasó en Estambul, en la casa de su nono, y habla también de sus dos tías Ah, y bien. como sin dar los nombres, creo que eran Rachel y otra, no, no sé cómo se llamaba. Tenía Rachel muchos. es casi seguro, sí, porque Rachel Y, vivía con él en Estambul. y por esto, ¿tú piensas que copiaron el manuscrito, estas sillas? ¿Por qué hay? Tú dijiste que hay tres manuscritos. ¿Cuáles son estos manuscritos? Sí, hay, bueno, ah, el primero es lo que yo recibí. Para mí es Ah, el primero, ¿no? que me dio Hassan. Sí, 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 sí. Pero este manuscrito ya está corregido, una parte, Ah, sí. porque se ve que la persona que lo copió o las personas ah, tomaron en cuenta las correcciones del corrector español que Mm, escribió en los bordes del otro manuscrito que topimos en la casa del profesor Sevilla. ajá. Esto quiso decir que había un manuscrito de mano de Bejerano que se dio a una persona que no sabemos quién es, que lo Sí, corrigió. sí, Y sí, sí, otra que lo copió con las notas de esta persona que lo corrigió. sí. Ah, y el tercer, Y el tercer
Es uno que dicen que era de Ernesto Jiménez Caballero. Ah, ¿quién? Sí, porque Ernesto Jiménez Caballero dice que en Turquía el rabino Bejarano, en uno de sus libros, dice, el rabino Bejarano me regaló un manuscrito de refranes españoles que aún conservo. Ma la signora Diamante dice que Jiménez Caballero recibió el libro en 1932, quiso decir un año después de la muerte de Bejarano. Puede ser que lo recibió de parte de la familia cuando visitaba Estambul. ¿Y cuál se hizo de esta copia? No sabemos nada. No sabemos nada. Es que Federico Pérez Castro del Instituto Arias Montano escribió una letra a Ernesto Jiménez Caballero ante demanda si puede mandarle el manuscrito para publicarlo. La letra es del 14 de enero de 1965 y no recibió respuesta. Eso quiere decir que, bueno, sea después de 1965 no quedó ni su sombra de este manuscrito. Solo queda De la ninguno fotocopia, manuscrito. No topates ninguno de los manuscritos, el ni en la original, no, biblioteca, no. no, ni en la biblioteca, ni, ni El- en casa del señor Jaime Vidal se fija, también eran fotocopias lo sí, que vi. sí, solo fotocopias. No, Y no del vi tercero el tampoco. original en ningún lugar. Y también el de Jiménez Caballeros se pareció, no está en el archivo. No, no está en archivo, solo la letra de Federico Pérez Castro, que recibí del archivo. Ah, Ancina que el misterio queda entero. Si alguno sí, sabe de si esto, alguno sabe dónde está el manuscrito, puede ama contactarme, y ¿no? la gente de la familia, los hijos, los nietos de Diamante, no saben tampoco. Sí, buscando y rebuscando topí la familia Sí, del tataranietísico de Bejarano, que están en Francia. Sí, sí, hay un árbol genealógico de la familia y yo contacté a la persona que creó el árbol. sí. Y ella me dijo que no sabía nada de este manuscrito. Y pues Y Diamante Diamante tampoco. Bejarano Baratz murió en 1978 y parece que Robert Sigalea tenía un hijo, am, no tengo No sabes dónde mora. otros contactos, no, no. Se perdió por entero el manuscrito. Se Parece perdieron que los sí, tres manuscritos por entero. parece que sí, no, sí, sí. Podemos pensar que las correcciones son de Jiménez Caballero, quién sabe, ¿Quién sabe? quién sabe. Son de una persona que recibió el manuscrito, ¿Tú porque tienes Bejarano ejemplos? no quería enviarlo a Madrid. Bejerano no quería enviarlo a Madrid. No, no, porque esperaba viajar a Madrid un día Mm. y darlo de manera Ah, personal a mm, la academia. ujú, Esperaba encontrar a Ramón. ujú. ah, Persona interesada para publicarlo. Mm. sí, 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 sí. ¿Tú tienes ejemplos de las correcciones que se hicieron? Am, sí, por ejemplo,
estas son las correcciones de la página que ya mostré, Ujú, ah, donde se ven, por ejemplo, que el corrector corrige seriosamente en seriamente y familiar en familiar y con que con la cual y ah, troca también el orden de los verbos. ujú. Cuando Bejarano dice egoísta demasiadamente, lo troca en demasiadamente egoísta. Y cuando hay un verbo en judeo español, dice no lo entiendo. Ah, que no conoce. Sí, escribe no lo entiendo en el No lo bodre. entiendo. Y senso es reemplazado por sentido cada vez. Ujú, Y, por ejemplo, esta frase, sin que pueda lograr que muy poco solamente es comentado, parece incompleto en pensamiento. ¿Por qué? Porque la frase le aparece como incompleta y no en su senso con una sintaxa francesa, sin poder ganar nada más que muy poco. Porque en francés, no que significa solo. sí, esto quería decir, hay, en este judío que está escribiendo, hay español que topa en el diccionario de la Real Academia como zagiere, Sí. modos de verbo un poco raros para nosotros. Y hay francés, influencia del francés. Influencia del judío también y influencia del rumano, ¿no? Sí, un poco. Un poco. Mm. No, no tanto, un poco Mm. ¿Del y italiano? un poco, no, no tanto, no tanto. Ah, Francés más que otras lenguas. Am, hebreo puede ser cuando trasladó los proverbios de ladino ujú. y mantenó la Toche de qué? estructura de ladino. Ajá. Averiguar, vimos Sí, averiguar un poco antes sí, que sí, es sí. latinismo. El corrector no corrigió los Averiguar. proverbios. Corrigió Ah, no corrijo los los comentarios. proverbios. Ah, No, mm. no. Corrigió los comentarios. Y Toche, hay escrito aquí Toche y está demandando Sí, Rachel que era de qué. troche y moche, A y troche y Bejarano moche. que no conocía la expresión, Y la no tomó del sabía diccionario. cómo usarla exactamente. Y a veces escribía toche, a veces troche, y hay muchas versiones. Ujú. Porque no hablaba el judeo No. español. Ah, Lo meldaba, español, el español, sí, perdón, sí, el español no. no lo hablaba, no lo hablaba, solo lo meldaba y tenía diccionarios como muchos aquel tiempo, como también la gente que estaba en Viena, el correo de Viena, ¿cómo se llamaba? El que quitó el correo de Viena. Me estoy Shem acordando. Tov Sento, Semo, Semo. sí. Sí, merci mucho, Branca. Ya sabes mucho más de mí. Eh, y sí. Yo pienso que dejemos un poco de tiempo. Ah, sí, no dijimos después, no quedó, en Estambul no hay nada, ¿eh? En Estambul no se topa. No se No, topa no se ve nada ni se sabe de este manuscrito de Bejarano. En internet no sabemos, puede ser, Cali mirar dónde estaría. En los archivos de la comunidad, quién sabe. No hay. no sé qué hay en Edirne. Ama Bejarano estaba en Edirne durante la Segunda Guerra Balcánica, en una situación muy Muy dura, porque fuerte, eran sí, las sí. guerras.
Sí, Y también se criticó mucho entonces, lo que hizo allá. Hay una señora que era profesora en la Alianza que dejó un jornal donde dice que él no hizo muchas cosas para la comunidad aquel tiempo. Tú mm, tienes fotografía, me parece, de cuando estaba en Iderne. sí, Esto es una fotografía muy linda, ¿no? es De, muy hermosa. Esta la sí. conozco, es muy conocida. Es la más conocida de él cuando estaba en Iderne. Y después, Y su nombre se ve como Villarano, se pronunciaba Villarano antes. Bejarano, Sí, sí. Bejerano, se troca mucho. Y además, Jaime lo troca, lo En vimos Enrique, en Enrique. sí. Enrique. Él o Eh, Pulido, no sé qué, que lo trocó. ¿Quién lo trocó? Mm. Y en Estambul tienes Y una en Estambul fotografía. tengo esta foto de Jaime Bejarano como el gran rabino de Turquía. Quedó solamente 11 años y murió en En 1961, 1900, dices. sí, 31, 31, sí. Sí. Una vida bien larga. Sí, Y sí, en, que es en un poco internet, sorprendente porque dice en las letras a Pulido, ah, él usaba el verbo flaco. Estoy ujú. muy flaco, no puedo escribir, muy flaco. Todo el tiempo era muy flaco. Sí, merci mucho. Agora Merci, podemos Marie-Christine. tomar a Merci a Liliana y Marcelo Liliana, por invitarme a... demandas de... Tenemos algunos comentarios. Ama, yo quería hacer un poco una reflexión. Vamos a ver si podemos quitar si querés Ah, sí, quitar dale quitar Quitar la la presentación. presentación, el Así sí, vos PowerPoint. podemos mirar las caricas. sí, Me parece muy interesante como una muestra de una cosa que afitó con la lengua en el empecillo del siglo XX, ¿no? Este lugar, bueno, en castellano sería limbo, este lugar en que la lengua tenía mucha influencia de la Alianza Israelita y también ya muchos contactos con gente de la cultura española, del castellano. Entonces, dilema de qué hacer con la lengua, mantenerla como la conocía él, o si es que no la hablaba, ama la meldaba, trocarla en castellano, ama se quedó como en la mitad, ¿no? Se quedó sí, como a la mitad. Y después, bueno, como los editores o los revisores de escritos siempre tienen sus correcciones y esto también afita cuando uno quiere publicar un libro y tiene que ajarbarse con el editor que quiere trocar lo que uno escribió, de que no entiende por qué uno lo escribió así, Mm. ¿no? Esto al que publica libros ya debe saber de cuál lo que estoy hablando. Ah, Sí, me parece quería publicar el, el manuscrito que es de la mano de Bejerano antes de las correcciones, por ejemplo. esto, Esto no lo esto. tenemos, solamente No lo tenemos, dice, no lo tenemos. Ama, solamente la prima parte, sí, solamente hay una parte. que es claro, 400 de 2600, no es mucho. no es mucho, claro. Ama, lo que me viene a mí como demanda es, él escribía en letras latinas, ama, escribía al modo francés, no como hacemos mozos con mucha K y este modo que usamos ahora, ¿no? Escribía más parecido al francés o al castellano Sí, sí, en lo que queda. Sí, He yo tengo buscado, algunas letras.
perdón, yo tengo algunas letras de sefardí, del empecillo del siglo, que escribían el judeo español, en judeo español, un poco con hebreo, ama con las letras latinas, semejante al francés o al castellano. Mm. No como usamos ahora. Sí, sí. Esto Sí, es una la cosa verdad es curiosa. que no empezaban nunca a escribir y a empezar el judío. Entonces escribían con con los alfabetos que conocían ellos. Seguro, Si dicen en seguro. hebreo o en francés o en alemán o en O inglés. todo en junto, o todo en Sí, junto, sí. como decía Branca, en una parte, y se ve mucho en escritos, en un párrafo usan la palabra escrita de una manera, en el párrafo siguiente, no otra olla, en el Sí, párrafo siguiente ya está escrita de una segunda manera y puede ser en una tercera manera en la misma frase. sí, y la gramática también. Por ejemplo, una vez dice en el mismo proverbio, la dolor ama el sabor. ¿Por qué? Está así. Claro, claro. Bueno, es que había mucha, bueno, yo entiendo, tú hiciste un laboro, Mari Cristín, sobre el prólogo de Sí, este pero lo creo manuscrito. que es muy español. Eh, claro, y esto es un artículo interesante. No sé si está publicado para que lo pueda meldar todo el mundo o hay que ir a buscar a una biblioteca. Es interesante el artículo con este análisis, ¿no? De lo que es la escritura españolizada de Bejarano. Y me parece muy interesante porque cuando yo era criatura, ya mitad, más de mitad del siglo XX, se decía mucho que la lengua iba a desaparecer porque ya estaba el castellano sobre ella. Ujú. ¿No? Y esto, pienso, lo decían porque había mucho de esto como escribía Bejarano, ¿no? Un poco, algunas palabras de la lengua, ama un poco de gramática del francés con un poco mucho del castellano. Mm, Sí, yo pienso que es importante comparar las estrategias de Bejarano y lo que hacemos nosotros hoy. Es que ellos pensaban salvar el judío en haciéndolo más español. Y bravo, nosotros esto. hacemos el contrario, ¿no? Porque no se puede sobrevivir si son dos lenguas No, si se mismas, troca en ¿no? español No, ya no queda si se nada, troca en español, no puede sobrevivir, no se distingue el seguro. español. Ahora, él escribió esto, tú dijiste, estando en Edirne. No, Ah, eh, o entre 1903 en Bucarest hasta mm, 1910. Entonces, 7 años en Bucarest y 3 años en Edirne. en Edirne. ¿Y se puede hacer comparación con otros escritos judeo-españoles del tiempo, por si otros escritores usaban esto mismo o no? Sí, sí, es muy semejante a la lengua de Crispin, Mm, casi la misma, porque ah, eran de la misma ciudad y cuando se asentaron en Rumanía, se empezaron el rumano de la misma manera. Y también claro. la lengua de Capón, ama la lengua de Capón de sus primeras publicaciones, no la poesía, porque la Mm, poesía es muy española. Ama claro. los artículos de la Alborada son más o menos como la lengua de Como, Bejarano. como esta mezclatina Sí, 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 de sí. cosas. Quiere decir que la lengua fue hacia un camino de españolización y Mozós la trujimos, Mozós, me incluyo, ama muchos otros antes de Mozós, tentaron atraerla otra vez al manadero.
al habla más, ¿cómo se dice? Más Jalis, auténtica, ¿no? jalis. Más, Sí, Jalis, bravo. Esto es interesante. Entonces, tendríamos de hacer una raíca en el tiempo, a ver cómo fue cuasi españolizada y después con muchos queridos que conocemos tanto, que muchos ya no están con vosotros, cómo pusieron ellos para traerla otra vez a una lengua más jalis. Bueno, voy a dejar hablar a otros. Aquí tenemos a Samir, que es nuestro bilbilico, nuestro ruiseñor, ah, para que nos melde a los mensajes. El primer mensaje que tenemos es de Miriam que dice buenos días y buena semana a todos, rogando al Dios que mande paz y todo bueno a Israel y al mundo y que podamos Amén. pasar nuestras fiestas con alegría y calma. Saludes y gracias siempre por nuestros encuentros. Somos una gran familia. Nelson Toro dice Shalom hermanas y hermanos, sanos y recios que estéis. Deseo que fiestéis Purim alegre. Levana Galanti dice buenas tardes, buena semana, rogamos paz, saludos de Jolón, Israel. Gloria Asher dice, para mí, Rushchuk es la ciudad donde nació Elías Canetti, escribano sefaradí que ganó el premio Nobel. Escribía en alemán, mas su primer lengua era la nuestra, judeo-español. Voy a matar Claro, a Enrique. conocemos más Ruszczuk, conocemos más Ruszczuk de eso que de Bejarano, ¿no? Esto que desde, claro. René Yakovovich dice, buenas tardes de Haifa en Israel. Nizim Ashkenazi dice, estamos en tiempos complicados y esperamos que venga la paz rápidamente y que tengamos tranquilidad. Un abrazo a todos de Nizim Ashkenazi de Israel. Amén. Am, Nelson Toro, me pienso que esto ya lo respondimos. Me dice, ¿ande se pueden topar los manuscritos? Y ande puede topar textos sobre el Rab Haim Bejarano. Ah, los textos sobre el manuscritos. rabino se pueden topar en la Biblioteca Nacional de Israel. Y en esta biblioteca también hay otros escritos de Bejarano en hebreo y también su diario, su jornal personal en solitreo. Wow. Ah, esto Sí, es interesante. sí, ¿Ma el manuscrito? No. sí. El manuscrito El se manuscrito desapareció. no, el manuscrito no. El solitreo que escribe también tiene influencias del castellano. Un poco menos. Yo Mm. no me di todo este jornal en solitreo, me di un poco y una cosa interesante es que Bejarano no dice el yo, dice Dios. Y Ah, también en este manuscrito en solitreo dice Dios. Ama la morfología, por ejemplo, es más judeo-española. No dice voy, doy, dice vo, do, esto. ok. Mm. Mm. Sí, el mensaje próximo es de Gloria Asher. Dice, gracias por escribirnos, caros amigos en Israel, rogando, el Dios que vos y mos cuadre. Purim alegre que se haga como en los días de Esther y Mordejai. Un fuerte abrazo. Linda Sklar dice, yo también en Israel, esperamos más y más noticias buenas. Purim alegre a todos. Un mensaje de YouTube y Facebook no dice el nombre, bendiciones, les deseo un buen mazal. Gloria Asher dice, Macotro la dicha de mi madre, el Dios lo echó y la tierra lo recibió. Persona inútil, no hizo nada en su vida. Rashida Amado Bornik dice, ¿sabes si Salomón Bellerano de bien dicha memoria, que era por muchos años el escritor principal en judeo-español del Shalom, autor y defensor de nuestra lengua, era de la familia de Jajam Bellarano? No No, sé. no creo. No, no creo, no está en el árbol genealógico de No de creo. la familia. Am, Dice, y a mí me vino el tino, Salomón Bellarano era el único Bellarano que conocía, dice Gloria Asher. Mm, mm. Dice, eso es justo lo que dice Rachel Agor, es lo que yo estaba pensando, que Bejarano viene de la ciudad Béjar en España y no
los que se llaman Bejar. Eso Hay, es lo que yo estaba pensando. hay los Ujú. que dicen que la alcuña Bejarano viene de Béjar en España y hay otros que dicen que viene de Beja en Portugal. Mm, Sí. Interesante. Dice Liliana, benveniste que por más al que quedó la fotocopia. Sí, Dice Rachel en Amado manos de Bornik, muy Jacob interesante. Hassan. En manos de Jacob Hassan, sí. Sí. Dice, muy interesante esto que hemos contado, me di mucho, dice Rachel Amado Bornik. Gloria Asher dice, y del diario de mi tío Alfred Asher quedó solo la fotocopia. Curioso, o mejor, extraño. Sí, ella publicó el libro, no sé si conoces, con la historia de su tío, el diario de Alfred Asher. Muy interesante lo que cuenta, vos consejo de meldarlo. Ama también no era el original del manuscrito, era una fotocopia. También Ujú. pensaba que muchas veces las familias no toman en cuenta, bueno, también pasó el periodo de las guerras y algunos de la familia, como decías, el nieto escribió sobre el Nono Jaim, Aman no tenía manuscrito con él. Y cuando pasan las guerras, muchas veces estos papeles con las corridas no se sabe dónde van a quedar, ¿no? Esto, Me parece, una persona me dijo, ma no me acuerdo quién era ni cuándo, me dijo que el manuscrito se fue a Buenos Aires. Así que tú, Liliana, lo vas a topar. bueno, vamos a ver, vamos a investigar un poco. Que tengo menester del árbol genealógico para ver Sí, si si algún quieres. pariente está aquí, porque solo llamarse Bellarano no es la cuestión de topar familia. Puede ser, tienen otras alcunias. Sí. Así que vamos a ver si topamos algunos descendientes de Jaime Bejarano aquí o demandamos a la comunidad si algunos conoce algo sobre esto. Bueno, es bueno saber. Ujú. Vamos a continuar. Sí, el otro mensaje es de Michelle Azaria que dice, estoy mucho emocionado de oír hablar del Jajam Bashi Berjarano. Yo rememoro que el profesor Jaime Vidal se fija que yo catarle cabot mentándolo en su discurso en Birkenau el 24 de marzo del 2003 a ti, lengua santa. Gloria Asher dice, gracias por este encuentro, justo para alumbrar estos días. Mi corazón está en Israel ahora. Y miércoles a la noche salí de 3 días de bus y escurina. Tempesta, Mm. mucha nieve, aires fuertes y sin teléfono. Gracias al Dios que sobreviví. Oh, Gloria, qué, Ujú. qué es esto? Bueno, es que ya sabemos que hay mucha nieve en los Estados Unidos, en muchos lugares. Bueno, mejor que ya tienes de todo y estás aquí como sos. Ah, aquí El, dice, bueno, Melda el mensaje, porque yo también pensé en Margalit. Melda el mensaje para los que no se llama de Bonnie, no dice, entienden. también hay Margalit Bejarano, que tengo meldado sus escritos, me parece era de Cuba, en Miami. Bueno, no, Margarita está en Israel. Le voy a demandar si ella conoce algo. No sé si es de la familia Bejarano, ama, yo la cuento entre mis amigas. Así que le voy a escribir. Satoko Kamoshida dice, querida multilingüista Branca, más alto para para tus muchos laboros. Purim alegre para todos, Satoko de París. Merci mucho, Satoko. No dice el nombre, alguien demandó, ¿en cuál biblioteca de Madrid topaste la copia de la segunda parte del manuscrito? Ah, bueno, topé algunas páginas, una fotocopia, ¿no? No es el original. Topé algunas páginas que me mancaban. Como quiero publicar el manuscrito, am, no, no quiero dar detalles ahora.
sobre Ujú. esta biblioteca. Sí, entiendo, seguro. Sí. Ah, viene un mensaje de Miriam que es muy interesante. Mm. Miriam Sherman. ¿Lo meldo? Sí, por favor. Ah, sí. Dice Miriam, en Meldando el Me Hablo es, topamos muchas palabras que también usamos en castellano y que los de ahora no quieren usar diciendo que no son ladino. Sí, en veces afita esto. Yo me Sí, acuerdo que trocaron a la vez las cosas. Sí, sí, hay de todo. sí. Bueno, claro, porque uno dice, ¿quién lo escribió? Si no hablaba ladino Jalisco, no le creemos. Ah, y hoy, bueno, esto es un poco complicado porque los que hablaban al empecillo del siglo o cuando estaba escribiendo el Me Hablo es, ¿qué ladino estaban usando? ¿Cómo pensamos que era aquel? Ah, el próximo mensaje es de Nelson Toro, dice, muchas gracias a todos vosotros por este encuentro tan maravilloso. Empezamos mucho como siempre. Sois unos y unas grandes profesores, profesoras, que la Vinu Tzadik nos guardre con bien y nos libre de todos los males y jazinuras. Saludosos y alegres que estéis, con muchos años de vida añadidos para poder dar tantos libros y textos que se topan en todas las bandas del Olam. Semanata buena y dulce. Shalom. Amén. Daisy Merci. Braverman dice, qué placer ver a María Cristín, que había mucho tiempo que no la vimos, y también conocer a Branca, que mostró muy ancha información. Merci mucho por empezarnos tanto. Saludos y Purim alegre de New York. Besico. Bueno, merci mucho a las dos, un sujeto muy interesante. Me Mm. plació mucho que había proverbios que son ya conocidos, ama otros que son, no sabemos de qué creación, y Ande lo sintió, no mete él ningún manadero de Ande lo sintió, como decía Branca, bueno, o se los inventó él o los sintió y no quiso meter de quién. Ama, es interesante a recoger los que no son tan conocidos, ¿no? Que solo figuran ahí. Bueno, nos vamos a partir, vamos a anunciar lo que vamos a tener la próxima semana y que también será un sujeto muy interesante. Ahora voy a dar a meldar a Zamir, a Maquero, que hagas todos atención de que va a haber unos aljad que van a trocar horas. En el próximo aljad van a trocar las horas en los Estados Unidos. Si no quieres perder el encuentro, hay de hacer atención a estos trocamientos. Sí, al Haden Vinien tenemos a la American Ladino League, la Liga Americana de Ladino. El sujeto es una perla preciosa, la historia de una familia turcana. De Balabaya tenemos a Hannah Pressman y de Musafira a Perla Catán. Atención a las horas, como ya ha dicho Ninel. Para meldar más artículos y haberes y conocer actividades sefaradís de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del HAD, puedes visitar sfarad.com y para recibir el boletín semanal de Valdes, puedes entrar en sfarad.com barra boletín semanal de Sefarad y para recibir más información por WhatsApp, puedes escribir al número que tenéis en el ecran. Para ver programas pasados, conferencias, música, documentarios y más, puedes entrar en nuestro canalico de youtube.com barra sfarad. Para donos y colaboraciones puedes entrar en sfarad.com para encuentros y en este momento regraciamos a todos los que todas semanas o meses nos dan su ayuda para poder continuar con estos encuentros de Al-Had y merci mucho por esto. También nos ayuda mucho si colaboras dándome place, comentando, partajando nuestros filmicos o vos enregistrando en nuestro canal de youtube.com para sfarad. Esto queremos decir a los que están ahora mirando por YouTube. Esto es de Valdes. Me place que esto nos da una ayuda muy grande para difusar más y más en YouTube nuestros contenidos sefardíes. Merci a Sí. todos. Ahora vamos a saludar, vamos a tener Purim mañana, va a empezar. Purim alegre a todos, mismo que ya sabemos que las cosas no están muy buenas en nuestro querido Estado de Israel, ama
la fiesta viene y no sabe de guerras ni nada, así que los que pueden fiestar, que lo hagan con alegría. Inshallah que en Israel venga pronto la calma. No pensamos que va a haber una paz muy cercana, aunque sea un poco de calma y descanso para los que están yendo y viniendo de las camaretas de seguridad, que no está nada muy bueno esto. Y como cada semana nos vamos a expartir, buena semana nos del Dios, con salud cumplida y javeres buenos. Y como dijimos, todo el programa de hoy, paz para Israel y para todo el mundo. Vos rengracio que estás aquí. Saludo a todos nuestros amigos que están en Israel ahora. Les sueltamos que estén sanos y recios y que no tengas muchos roquetes dando vuelta por las cabezas. A todos vosotros, como dijimos, semanada buena. Nos place mucho que vengáis aquí. Muchas gracias. Semana buena, Prima Vega. Buenas tardes de Israel. David está hablando muy hermoso. Clima alegre para vosotros también. Todo bueno. Escapados con Ben. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré. Un placer verte, Gloria. Control de Al-Had, le escribí. Muchas gracias. Shalom.